Buenas noches, Iglesia de Dios bendecida. Yo sé que cada uno estamos bien bendecidos de parte de nuestro Dios. Él es bueno con nosotros, sus misericordias son nuevas cada día. Entonces tenemos la grande bendición de tener a un papá que nos ama y que tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor, pedirle que sea su Espíritu Santo el que ministre a nuestro corazón. Oremos. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de estar juntos, reunidos aquí, para escuchar tu palabra, para escuchar tu voz, para recibir tu consejo. Muchas gracias, Señor, porque podemos estar seguros en el hueco de tu mano. Gracias porque también sabemos que tú tienes el control de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestra familia, que tú, Señor, tienes el control de todo y podemos estar confiados en todo lo que tú haces. Yo te pido, Padre, que tomes este tiempo, que tomes el lugar, que seas Espíritu Santo ministrando y hablando a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestros oídos, a todo nuestro ser, y que todo lo que tú nos digas, nos hables y nosotros aprendamos, lo pongamos por obra. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué bueno es que estemos en estos caminos, en el camino correcto, en el camino que como creación de Dios debemos de estar. Este es el lugar donde somos bendecidos de parte de Dios, ¿verdad? Es parte importante de nuestro caminar diario, reunirnos, congregarnos y aprender cada día más del Señor, sin olvidar ni dejar de hacer todo lo demás, como leer, como orar, como tener esos tiempos íntimos con el Señor que nos ayudan a escuchar su voz y a poder doblegar nuestro corazón a Él. Y qué importantísimo es que de nosotros fluya un río de agua viva, que es Él mismo fluyendo sobre nosotros. Vamos a ir a la palabra de Dios. Venimos a escuchar la voz del Señor y todo está aquí escrito en su palabra. Vamos a ir ahí al capítulo 7 del Evangelio de Juan, en el versículo 37. Dice la palabra del Señor, nos dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahí está nuestro Señor Jesucristo puesto de pie y predicándonos la palabra, hablándonos que si alguno tiene sed, venga y beba. Y que si alguno cree en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso nos debe de alentar, nos debe de hacernos sentir satisfechos, porque estamos en las manos de nuestro Dios Todopoderoso. Para Él no hay nada imposible, todo lo puede hacer. ¿Qué situación o qué circunstancia estamos viviendo en este día? Pues estamos aquí para que el Señor nos hable, para que el Señor nos consuele, para que el Señor nos dirija, para que el Señor nos muestre cuál es la solución a aquello que podemos estar padeciendo, a aquello que podemos estar sufriendo. El Señor tiene la respuesta.
Él tiene el control. Pero es necesario que de nuestro interior fluya un río de agua de vida. ¿Sí? Un río que llene todo el lugar y que lo inunde para bendición de todos los demás que nos conocen, para bendición de aún los que no nos conocen. Para eso estamos aquí, para ser llenos del poder de su Espíritu Santo. Venimos a conocer más del Señor. Cada reunión, cada momento donde nos congregamos, ya sea en los jóvenes, ya sea en las mujeres, en los tiempos de oración, en los varones, en cada momento de reunión que la palabra de Dios sea hablada, tú y yo somos edificados. Tú y yo somos llenos del poder de su Espíritu Santo. Tú y yo somos las personas que el Señor eligió para que el río todopoderoso fluya, se mueva y llene esta ciudad. Que se inunde Mazatlán, pero con el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Que se inunde y toque corazones. Que eso suceda. Lo demás lo echamos fuera, que no pase. Pero el río todopoderoso debe de fluir. Y somos nosotros los que lo vamos a hacer fluir. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a ir a la palabra. A Ezequiel capítulo 47, versículo número 1 al 12. Ezequiel 47. Ezequiel 47 del 1 47 del 1 al 12. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Pues ya me mareé de tantas vueltas, ¿verdad? O sea, que si salgo por el sur, que si entro por el oriente, pero el Señor muestra un camino. Cuando el Señor nos dirige hacia el norte o hacia el sur, hacia el este o al oeste, o sea, si su dirección es, vayamos, sigamos, no nos paremos, movámonos. ¿Hacia dónde nos va a mover el Señor? Bueno, vamos a ver. El versículo 3 dice: y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Mira, el Señor nos enseña en esta palabra que tú y yo somos esos varones, esas mujeres esforzadas y valientes que quieren ser llenos del mover del Espíritu Santo. Si estamos aquí, estamos por una razón. Queremos más de Dios. Queremos conocer al Señor. Queremos saber qué quiere de nosotros, qué quiere hacer. Pero
todo Él lo va llevando paso a paso. Si se fijan en la palabra, nos dice que el Señor traía una cinta de medir, el varón, y midió las aguas, y primero el agua llegaba al tobillo. Pues fácil, ¿verdad? Fácil. O sea, pues puedes caminar todavía por ahí, sí. Luego dice que las aguas llegaron a la rodilla. Y pues fácil, se puede caminar también, pues no es tan complicado. Y luego dice que ya llegó hasta los lomos. Pues ya ahí como que se pone un poco más difícil, como que ya no es tan fácil. Y ya después el agua ya traspasaba la estatura que podamos tener. Y no era fácil pasar por eso, era un río ya, un río. Lo tenía que nadar para cruzar de esa forma. Y el Señor nos empieza a decir: ¿cómo empiezas conmigo? Vamos, te voy a llevar, te voy a dar las indicaciones de lo que vas a hacer. Esta parte de la escritura de Ezequiel, el profeta estaba recibiendo instrucciones de lo que iba a suceder, o de lo que venía para todo aquel pueblo que se había revelado, y que él estaba recibiendo la voz de Dios y diciéndole: va a suceder esto de esta manera, van a arrepentirse otra vez, van a venir conmigo y vamos a empezar. Les voy a llevar primero de la mano, voy a ir con ustedes en ese templo santo que quiero que sean. Yo les voy a llevar al lado derecho, les voy a meter por una puerta del norte, después vamos a dar una vuelta por el camino exterior, después nos vamos a ir por el oriente y vamos a ir del lado izquierdo y hacia el lado derecho. ¿Qué quiere decir el Señor? Que nos quiere mover, que quiere que vayamos a un lugar y a otro, porque nosotros tenemos el privilegio de poder ser llenos de su Espíritu Santo, que es el río poderoso que inunda a cada persona cuando tú y yo hablamos. Pero también se necesita ir avanzando poco a poco, no desesperarnos, porque si una característica o cualidad tiene nuestro Señor, es que Él es muy paciente. Él tiene la paciencia, nada más imagínense, tuvo la paciencia para mí. Entonces quiere decir que Él es paciente, no, súper paciente, no, mucho más paciente. O sea, extremadamente paciente. Porque si la tuvo conmigo, pues digo, no, pues Señor, vamos. Entonces, Él va a ir midiendo el agua, poco a poquito. Vamos a ir caminando y vamos a ir avanzando hasta convertirnos en unos profesionales de la natación, de nadar en ese río poderoso, en ese río grande, impresionante. Pero hay que hacer algunas cosas. Hay que número uno, tener comunicación con el Señor, escuchar su voz, saber que lo que Él nos dice es verdad, y que si conocemos la verdad nos va a hacer libres. Entonces estamos aquí seguros y estamos haciendo la voluntad de Dios, porque estamos escuchando su voz. ¿Sí la escuchas? ¿Sí escuchas la voz? Mira, nomás lee la palabra y esa es la voz del Señor, ¿sí? Leyendo la palabra nos encontramos que ahí está su voz. Pero tenemos que hacer algo. Después de que el río creció y que ya no puedes caminar por él, tienes que nadar sobre él para poder seguir avanzando. Dice el versículo 6 de Ezequiel 47, dice: y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río.
Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, y uno y otro, a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Araba y traerán y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Y recibirán sanidad y vivirán todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Eneglaim será su tendedero de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del gran mar. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿Qué nos quiere decir con esta parte de la escritura que le estaba hablando al profeta Ezequiel? Primero nos muestra el camino y nos lleva de su mano y nos da la dirección adecuada. Después nos orienta y nos dice que tenemos que ir confiando cada paso que damos más en Él. Después nos dice que las cosas no van a estar tan fáciles, pero ya vas a estar preparado para eso, porque vas a enseñarte a nadar, a moverte sobre ese río poderoso, y lo vas a lograr, porque también Él va a estar ahí. Después seremos convertidos en esos pescadores. ¿Recuerdan cuando el Señor llamó a sus discípulos? Aquellos pescadores que remendaban las redes. ¿Qué les dijo? Venid y los haré pescadores de hombres. Entonces tú y yo estamos siendo llevados de la mano del Señor para tender la red y para pescar. Y si tú y yo somos obedientes a la palabra del Señor, esto va a suceder. Porque las aguas donde nosotros nos sumergimos son aguas que producen sanidad. Porque el mover de su Espíritu Santo, cuando llega a la persona, te transforma completamente. Cuando el toque de Dios está ahí, la transformación de tus pensamientos son distintos. Cambiamos, ya no somos los mismos. Somos transformados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Él es el que hace el cambio. Él nos enseña y nos muestra quién es Jesús, quién es el Padre, y nos va guiando paso a paso, y nos va llenando y nos va transformando hasta llevarnos a ese lugar donde el río tenga que fluir, tenga que correr. Dice, para que otros puedan recibir el mensaje de la palabra de Dios y puedan ser sumergidos en ese río poderoso, y que el corazón sea transformado, que el corazón sea cambiado. Yo creo que todos nosotros ya conocemos eso. En algún momento el Señor tocó nuestro corazón. En algún momento tuvimos un encuentro personal con Dios. Yo no sé si tú ya lo experimentaste o no, pero seguramente sí. Seguramente has tenido un momento especial con el Señor. Yo recuerdo cuando el Señor me tocó mi corazón y que tuve un encuentro con Él. Lo primero fue que escuché su voz y que entendí que
la persona de Jesús era lo que yo necesitaba. Yo necesitaba ayuda de Jesús. Yo creía que andando en el mundo, de aquí para allá, pues podía ser feliz, podía vivir a gusto. Pero no, siempre había un hueco, un vacío en mi corazón, algo faltaba. El día que escuché por primera vez realmente la palabra de Dios predicada por un hombre de Dios, por un varón de Dios, entendí que lo que yo ocupaba era a Jesús. Entendí que ocupaba su dirección. Entendí que tenía que conocerlo. Después, un día me senté a leer la palabra de Dios por primera vez y el Señor tuvo un encuentro conmigo. Me lavó. Lloré como nunca lo he hecho. Un llanto no de sufrimiento, porque nomás estaba leyendo la palabra. Leía y lloraba y lloraba. Y llegué a un momento donde estaba yo solo, se oscureció todo y solamente una luz sobre mí, y yo leyendo, y entre más leía, más lloraba, y entre más leía, más lloraba. Entonces, pues ese río poderoso me limpió. Ese río poderoso transformó mi corazón para que yo me dedicara a servirlo a Él, para que me dedicara a conocerlo. Pero tenían que venir unas cosas, tenía que cambiar, tenía que decidir un cambio. Si ya me había dado cuenta que Él es la solución para ese vacío que siempre existe en el corazón cuando no está el Señor Jesucristo, dije, tengo que acercarme. Paso a paso, poco a poco, el Señor fue haciendo una transformación. Pero mira, vamos a ver una parte de la Escritura de qué es lo que tenemos que hacer para que el río poderoso de Dios fluya a través de nosotros, que fluya, que no sea un río que se estanque, que no sea un agua que luego huela mal, no, que sea un río que fluya, que seamos ese río poderoso que al momento de que andamos predicando, hablando del Señor, otros quieran recibir al Señor Jesús. Vamos a leer en Colosenses capítulo 3. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3. Y es importante que vayamos siendo llevados hasta convertirnos, ahí dice que en unos nadadores, y después dice que en unos pescadores, que podamos extender la red, porque muchos peces se van a acercar, y de muchas diferentes especies de peces, y los vamos a pescar. ¿Es un llamado para ti, para mí? Sí, este es un llamado para ti, para mí, pero es necesario que el río poderoso, el río de Dios, el mover de su Espíritu Santo esté sobre nosotros, porque si nomás caminamos sobre el agua y pues no sucede mucho, nos mojamos poquito, y cuando está en las rodillas pues nos mojamos un poquito más, pero cuando ya llegan los lomos pues ya como que las cosas ya no está tan bien. Pero ahí es donde el Señor nos enseña, ahí es donde nos hace unos buenos nadadores para que nos sumerjamos en el poder de su Espíritu Santo y nademos junto con Él. Él nos va a llevar. Dice la palabra que caminamos a las orillas del río y somos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Eso somos tú y yo. Pero tenemos que hacer unos cambios. Y vamos a ver los niveles en que empezamos a ser transformados cuando aceptamos seguir a Cristo. Cuando aceptamos que Él sea que Él nos dirija en todo lo que hacemos. Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 14, dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación,
impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Si se fijan, cuando el Señor llega y toca nuestro corazón, pues así como dice la Escritura, si no es que son todas, pues a lo mejor alguna de ellas sí era parte de nuestra vida. Así éramos. Esa era nuestra manera de vivir. Pero el Señor llegó y tocó nuestro corazón, y llegó el río y empezamos a caminar por el río, y el agua apenas llegaba a los tobillos, ¿sí? Pero el Señor dice: haced morir lo terrenal en vosotros. O sea que se tiene que quitar todo lo que no le agrada a Dios. Y aquí nos dice algunas: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Esa era nuestra manera de vivir. Y no es que yo lo sepa, es que la palabra de Dios lo dice. Y pues bueno, pues nomás me pongo a mirarme y digo yo: bueno, Señor, gracias por sacarme de esa manera de vivir. Y ahí es cuando empezamos a conocer al Señor, porque no porque ahorita recibas al Señor en tu corazón o ahorita te bautices, porque lo quieres, porque lo deseas, creamos que esto ya se cumplió, ya me salieron las alas y me voy con el Señor. No, es un proceso de vida. Por eso estamos aquí. Por eso el Señor nos da años de vida, para que en todos estos años de vida en este mundo podamos dejar todo aquello que estorba para poder llegar directamente a la presencia del Señor. Entonces dice aquí que tenemos que hacer morir todo lo que es terrenal, todo. Y aquí lo incluye todo. El versículo 8 dice: y eso es caminar en las aguas hasta los tobillos. Luego dice: pero ahora dejad también vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Sí? Esto es navegar o caminar en las aguas, pero a las rodillas. Porque después de que nos apartamos del mundo, después de que nos separamos de los supuestos amigos que comparten con nosotros los mismos deleites, después de hacer eso, pues nos quedamos solos. Y pues como estábamos acostumbrados a las fiestas, como estamos acostumbrados al desorden, como estamos acostumbrados a hablar de mala manera, pues se convierte en algo que también debemos de dejar. Es algo que también tiene que cambiar en nosotros. Y es cuando yo avanzo de nivel con el Señor. Es cuando el Señor empieza a decir: hey, así, ve dejando todo esto. Si hay ira, ya déjala. Y bueno, ya la quité, Señor, pero y te falta el enojo. Bueno, ya no seas tan enojón. Ya, párale, ya quítalo. No es para ti, no te sirve. O ya lo quité, pues, pero te falta la malicia. Quítala también. Y también la blasfemia, y las palabras deshonestas de vuestra boca. O sea, también tienen que quitarse de nosotros. El mentir los unos a los otros, pues ¿a quién quieres engañar? Si estás conmigo, pues yo todo lo sé. Nada puedes ocultarme. Pues con compañía o sin compañía, yo tengo que ser el mismo delante de Dios. Yo tengo que ser igual delante de Dios. Entonces tú y yo caminamos para ser llenos del poder del Espíritu Santo, pero tenemos que limpiarnos, tenemos que dejar algunas cosas que estorban. Y aquí esta parte de la Escritura nos dice las cosas que tenemos que dejar.
¿sí? Dice, le decían al Señor un día, hoy Señor, hay que pagar impuestos, hay que pagarle impuestos, sí, hay que pagarlos, ¿o qué hacemos? Dinos tú qué hacemos. Présteme la moneda, présteme la moneda. Y le vieron, ¿qué cara es esa? No, pues la de César. Pues dar al César lo que es del César, pero darle a Dios lo que es de Dios. Y si tú y yo somos de Dios, pues tenemos que entregarle todo nuestro espíritu, alma y cuerpo, todo completito. Dame, hijo mío, tu corazón, dice la palabra, y miren tus ojos por mis caminos. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Verá que este corazón en sus deseos mengüe, se vaya yendo lo que le estorba al Señor, que lo dejemos ir, y para que el Señor venga y haga la transformación en nosotros. El versículo número 10 de Colosenses 3 dice: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y ahí es cuando las aguas llegan al lomo, cuando ya las aguas empiezan a sentir, cuando ya empiezas a entender que la palabra de Dios te está trayendo mensajes que ya no se pueden quedar contigo, que los tienes que dar para otros, se los tienes que entregar, porque cuando el Señor te llena, cuando este vaso se rebosa del Espíritu Santo, se empieza a derramar. Sí, y se derrama para que otros conozcan, para que otros se acerquen al Señor con la palabra que tú les declaras. La palabra de Dios dice que nunca va vacía, siempre tiene un plan, un propósito. Yo nomás la tengo que decir, lo demás se encarga el Señor. La palabra va a llegar al corazón, sí, porque es como una espada de dos filos que penetra. Aunque la gente no quiera, va a oír, y con eso es suficiente, porque lo que le declares a esa persona, el Señor se va a encargar de hacer que dé fruto. Y si se lo declaras 1, 2, 3, y si somos perseverantes, seguramente esa persona luego la vemos creyendo en el Señor Jesucristo, creyendo en Él. Entonces es necesario que tú y yo dejemos cosas que estorban a que el río poderoso de nuestro Señor, su Espíritu Santo, se mueva en nosotros, se mueva. Nosotros no tenemos ningún poder, el poder es de Él. La transformación viene a través de Él. Él es el que lo provoca, Él es el que lo hace, Él es el que nos transforma, Él es el que nos cambia. Él es el que hace la obra. Y agradecidos estamos con Él por haberlo hecho con cada uno de nosotros. Porque una de las cosas que siempre le decimos al Señor: mira, gracias Señor, gracias por haberme cambiado, gracias por ayudarme, gracias por todo lo que viene, y tú siempre estás ahí, aunque a veces se siente un poquito doloroso, pero de todas maneras tú siempre estás, nunca me dejas, nunca me desamparas. Cada vez que clamo a ti me dices qué hacer, me muestras el camino hacia donde me debo de dirigir, y siempre es hacia Él, hacia Jesús. Siempre es buscándolo a Él. ¿Qué cosa te está turbando tu corazón? ¿Qué cosa te puede entristecer tu mente? ¿Qué te entristece? La solución está en nuestro Señor Jesucristo. Si tenemos aflicción, pues no te preocupes, el Señor Jesús lo dijo. En este mundo tendremos aflicción, pero tenemos que confiar, porque Él ha vencido, porque Él es la victoria sobre las fuerzas del mal, sobre todo aquello que quiere hacernos un daño. Entonces, ¿tú y yo estamos seguros en las manos del Señor? Sí, estamos seguros. El versículo 11 dice: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Es cuando ya el río poderoso te mueve, nos mueve. Cuando el río ya sobrepasó nuestros límites, ya es Él. Solamente el río que se mueve y nos mueve a nosotros, nos lleva sobre sus corrientes, pero nos lleva bien seguros. No ocupamos la barca, ni un yate. Es sumergirnos con Él.
Y Él nos va a llevar a buen puerto. Nos va a poner a la orilla del río poderoso. Nos va a llevar a su lugar santísimo. Nos va a presentar con el Padre. Nos va a hacer mirarlo. Eso es la bendición que tú y yo tenemos. Todo lo que el Señor dice en este mundo, tú y yo lo tenemos que cumplir imitando a nuestro Señor Jesucristo. Porque es la manera. No es basado en mis pensamientos, ni en mis deseos, ni en mis fuerzas. No, es conforme el Espíritu Santo de Dios lo hace en nosotros, y depende mucho de que nosotros lo dejemos, de que Él lo haga y no yo, que yo mengüe y que Él crezca. Esa es la manera para todo lo que hacemos. ¿Tú trabajas para el Señor? ¿Alguien trabaja aquí para el Señor? Sí, Juan Esteban trabaja para el Señor. ¿Y cuánto tiempo trabajas para el Señor? ¿Cuánto tiempo estás trabajando para Él? ¿Quién cocina? ¿Quién barre? ¿Quién lava ropa? ¿Quién es obrero en una empresa? O sea, la mayoría tenemos algo que hacer. Entonces, en ese momento estamos trabajando para el Señor. No es porque, el hermano es el que predica, ahí trabaja. No es así. Es que yo trabajo y todo lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer como para el Señor. Todo. Sí, y el Señor les decía a en el tiempo que estuvo en Jerusalén, en aquel tiempo los romanos podían agarrar a cualquier persona y decirle: hey, lleva esto, llévalo, una milla conmigo. Y el Señor les decía: hey, si te llaman a que los lleves una milla, llévala 2. O sea, haz más de lo que se te pida, y hazlo bien, porque lo vas a hacer para mí. No te preocupes si no te lo pagan, yo me voy a encargar. Tú haz lo que yo te digo y yo me encargo de lo demás. Yo te voy a pagar. A lo mejor no es económico, pero sí a lo mejor es en lo familiar, en lo que Él quiera y como Él quiera. Pero tú y yo estamos bendecidos de parte de Él. Si tú y yo también dejamos de hacer las cosas que no debemos de hacer, las debemos de ir quitando, pero el Señor es paciente. El Salmo 40 dice: pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó. Entonces, Él me libró, Él me sacó del lodo cenagoso y no le importó ensuciarse. Él simplemente fue y me sacó. El versículo 12 de Colosenses 3 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Eso es lo perfecto. Si tenemos amor, ya cumplimos todo lo demás y también ya dejamos lo demás. Si el amor de Dios, conforme es el amor de Dios, está en nosotros, podemos tener estas cosas maravillosas que lo único que hacen, número uno, estar bien delante del Padre, estar bien en mi matrimonio, estar bien con mis hijos, estar bien con mis patrones en el trabajo, estar bien con mis compañeros de trabajo, estar bien con cualquier persona que se cruce en mi camino. Si tú y yo usamos lo que el Señor nos está dando, pues entonces el que nos vea, o el que se acerque, o el que te oiga, pues va a querer, va a decir: oye, ¿qué tiene? ¿Qué diferencia es? ¿Por qué lo oigo y siento algo distinto? Siento algo diferente. ¿Por qué? Pues porque el río todopoderoso fluye sobre él. El Espíritu Santo de Dios lo mueve y lo usa, y por eso tenemos ese reflejo con los demás.
Por eso, porque Él es el que está en nosotros, nosotros lo hemos dejado que viva con nosotros, que habite en nosotros, pues se va a hacer su voluntad y nosotros solamente vamos a ser beneficiados con eso. Qué maravilloso es el Señor. ¿Por qué? Porque todo lo que Él nos pide que hagamos, nada más es para que nosotros estemos bien y para que le estemos agradando a Él. Para eso es lo que el Señor nos da y nos enseña. Vamos a ir ahí a Colosenses 3, ahí adelantito, en el versículo 22, del 22 al 25. Y miren lo que dice. ¿Alguno es siervo de Dios aquí? Todos somos siervos de Dios. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Todos trabajamos para Dios. Todos los que somos hijos de Dios trabajamos para Dios, ¿sí? Hay quien trabaja en la congregación, hay quien es maestro, hay quien está en la librería, hay quien hace el aseo, hay quien toca la alabanza, hay el que es maestro de niños, hay que estar desayunadores, varones, oración, sí. Pero eso es parte también de todo esto, sí, pero yo también trabajo en un trabajo secular y mi trabajo tiene que ser bien llevado, porque lo tengo que hacer como hijo de Dios, represento a Dios y lo tengo que hacer bien. Lo tengo que hacer bien y hacer más allá de lo que piden. Y de verdad es una gran bendición. De verdad es una gran bendición. Desde que estoy en los caminos del Señor, el Señor me ha traído grandes bendiciones, ¿sí? Grandes bendiciones. Poco a poco me ha dado más cosas. Pero no es por lo que me dé, es porque veo su fidelidad, su amor, su misericordia. Pasando por pruebas y sabiendo que Él está ahí y que Él nos ayuda y que Él nos levanta y que Él nos fortalece y que Él nos dirige. Pues como Él está ahí, puedo tener confianza en que las cosas van a estar bien, conforme a la voluntad de Él. También dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Así que todo lo que nosotros hagamos es para el Señor, ¿sí? Si hay que trabajar como electricista, como albañil, como carpintero, como mecánico, como ama de casa, en lo que sea, en lo que sea. Soy hijo de Dios y tengo que hacerlo bien. Sí, tengo que hacerlo bien. Y luego, normalmente en los trabajos, uno de los problemas principales que hay es que todos se quejan de lo que les pagan. Normalmente, en los trabajos seculares. No, pues me pagan bien poquito. Pero ¿sabes qué? Los hijos de Dios recibimos la bendición de Él, ¿verdad? Él es el que nos va a bendecir. Y la prueba fácil de que nos bendiga, traer todos los diezmos al alfolí, traer las ofrendas al alfolí, depositarlas, dejarlas ahí, ir a darle al que ocupa, bendecir al necesitado. Y la provisión, si das económico de verdad, siembra un manzano y va a dar manzanas. Siembra dando y el Señor te va a dar de lo que des. Lo va a hacer, siempre lo hace. Todo está en que nosotros nos atrevamos a obedecerlo. Y es así como Él suple todo lo necesario. Suple todo lo necesario. De verdad que me tocó un tiempo trabajar para el Señor. 2 años trabajé sirviéndole sin un trabajo secular y el Señor siempre fue fiel. Hubo un día donde ya no había y le dije al pastor, ¿yo puedo trabajar, pastor? Váyase a trabajar. Me fui a trabajar. No quería trabajar porque yo quería estar solamente en el ministerio y no quería que nada me estropeara la bendición de poder servir, de poder ir para allá. Pero no, el Señor no me llamó ni a servir, me dijo, puede a trabajar. Y no quería y de verdad duré un tiempo sin trabajo, sin ganarme un solo peso en meses. Y en mi casa llegaba y me sentaba y me servían de comer y la verdad lo que hacía era ponerme a reír. Me reía de ver la mesa de mi casa con un montón de comida
Y yo con meses sin trabajar, sin ganar un solo peso. Y el Señor es fiel. Nunca faltó, nunca faltó. Después pues ya me dio un trabajo y gracias a Dios tengo un buen trabajo. Es de bendición para mí, para mi casa, y trato de esforzarme de la mejor manera en hacer bien las cosas. ¿Por qué? No porque le quiera agradar a mi patrón, no, le quiero agradar a Dios. Todo lo que me falte, porque muchos se quejan, pues digo, bueno, Señor, pero pues tú eres mi proveedor. Si yo creo que me pagan poco, pues tú me vas a dar lo suficiente. O sea, lo que me llegue es lo necesario. O sea que tengo que confiar en Él plenamente, plenamente. No estarme mentalizando en cosas que no deben de ser, y mejor todo se lo dejo al Señor. Dice la palabra de Dios, el versículo 24 de Colosenses 3 dice: sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Entonces, ¿tú y yo trabajamos para el Señor? Sí. Si estás pensando que porque no vas a un desayunador, que porque no vas a las prisiones, porque no trabajas aquí en nada, porque no vienes a aprender la alabanza, porque no vienes a los varones, porque no vienes a la oración, porque no vienes a la reunión de mujeres, porque no vienes y te haces un maestro. Si estás pensando que por eso no trabajas en el Señor, quiero decirte que estás equivocado. Todos trabajamos para el Señor en lo que hacemos. Al ser hijos de Dios, todos trabajamos para el Señor. Y el Señor mira la forma en que lo hacemos. Él se da cuenta si lo hacemos de corazón sincero para agradar, sí, para hacer bien las cosas. Y decirle: Señor, hoy hice esto, no me salió bien, pero me esforcé mucho. El Señor sabe. Entonces, ¿tenemos el compromiso todos? Sí. Si quieres trabajar para el Señor más, pues acércate a los ministerios que hay aquí. Pero ten la seguridad que trabajamos para Él. Todo lo que hacemos es para el Señor. Si no tienes un trabajo secular, pero trabajas en tu casa para ayudar a tu esposo, para criar a tus hijos, hay que hacerlo de la mejor manera. Si tenemos un trabajo secular, que por años has estado ahí, que ya te quieres salir porque son muchos años, pues síguele trabajando, es para el Señor. También eso es para el Señor. De ahí viene la bendición. De trabajar también viene la bendición. Bueno, de trabajar viene la bendición. Entonces, ¿trabajamos para el Señor, sí o no? Todos trabajamos para el Señor, todos, en lo que hagas, porque somos hijos de Dios. Por eso, entonces tenemos que quedarle bien al Señor. Cuando hago el aseo, sí, tengo que dejar limpiecito, hasta debajo de donde normalmente no quiero barrer. Hasta ahí. Si me toca atender a alguien, pues tengo que hacerlo bien. Si me toca hacer un mueble, si soy carpintero y tengo que hacer un mueble, tiene que quedarme perfecto, como si el Señor Jesucristo lo estuviera haciendo. Perfecto. ¿Sí? Tú y yo somos llamados a servir al Señor. Somos llamados a revestirnos del nuevo hombre que ahora somos. Me refiero a hombre y mujer. ¿Sí? Vamos a leer por último Juan 7, del 15 al 18. Juan 7, del 15 al 18. Dice así: y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, ese es verdadero y no hay injusticia. O sea, que tú y yo lo que debemos de hacer es compartir la palabra del Señor.
es hacer las cosas bien, donde esté y para quien sean. Ahí es donde yo tengo que estar. Esa persona tengo que ser yo. Tengo que ser llamado hijo de Dios si soy un buen mecánico, si soy un buen carpintero, si soy un buen doctor, si soy un buen licenciado, si soy lo que sea, tengo que ser llamado hijo de Dios. Y eso somos tú y yo. Vamos a orar. Señor, en esta noche, Padre, te bendecimos, te adoramos y te damos a ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Gracias, Señor, por ser nuestro Señor. Gracias por ayudarnos y llenarnos con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios verdadero, un Dios todopoderoso, y estamos en tus manos. Bendice a mis hermanos, guárdales, protégeles, fortaléceles, ayúdalos en todas las cosas que ellos necesiten. Llénanos cada día con tu Espíritu Santo y úsanos conforme a tu voluntad. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Sigue trabajando en nosotros para que cada uno de nosotros podamos llegar a la estatura del varón perfecto que eres tú, Señor Jesús. Te amamos, Padre, te bendecimos y te adoramos. Lleva con bien a mis hermanos a su casa, guárdales en camino y que ellos sigan siendo bendecidos por ti. La gloria es para ti, Señor, y todo el honor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.